Hola a todos, muchas gracias por visitar mi canal, muchas gracias por seguirme. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la negociación de deudas en Colombia. ¿Sí? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a mi canal para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video, pues tú sepas y estés pendiente y actualizado. Y también dale like y si puedes comparte. El tema de la negociación de deudas. No sabemos cómo negociar nuestra deuda. Nos asustamos, nos asusta las deudas. Somos buenos para quedar en deuda, en mora, pero no sabemos negociar. Eso no se nos enseña, no tenemos una educación financiera. La mayoría de personas, por no decir casi todos, hemos estado en mora con nuestras obligaciones y se nos ha presentado esa etapa del cobro de la agencia que nos llama, que nos acosa. Es un tema perturbador, ¿sí? Así es. Tanto así que se presiona tanto al deudor que muchos optan por quitarse la vida. Y yo hoy quiero decirles, primero que todo, que en Colombia no se puede meter preso a una persona porque tenga una deuda con un banco, con un particular, con una cooperativa, no. Las únicas deudas que dan cárcel en Colombia son cuando tú tienes una deuda por alimento o cuando tú tienes tu negocio y te toca pagar el IVA y no lo pagas. Entonces ya por un proceso que se hace entre la DIAN, obviamente por ese compromiso de no pagar esos tributos que tienes que pagar al Estado, se te puede abrir un proceso penal y obviamente te puede generar cárcel. Pero porque le debas al banco, porque le debas a la vecina, porque le debas a la entidad de telecomunicaciones o donde sacaste el televisor, ¿te van a meter preso? No. Donde sacaste la moto, donde sacaste el carro, no te pueden meter preso. Entonces, cuando sacamos un crédito es porque estamos bien. Cuando nos dan un crédito es porque estamos bien, tanto en el historial crediticio como que podemos tener una solvencia económica, ya sea que tengamos un trabajo estable o si estamos en el área del comercio, nos está yendo bien en nuestra vida comercial como independiente. Por eso es que la entidad confía en nosotros y nos da el crédito. Pero no tenemos la precaución de asegurar la deuda. Nosotros podemos asegurar la deuda con una aseguradora que en el momento en que nosotros no podamos pagar, la aseguradora entra a respaldar esa obligación. Pero muchas veces el banco no nos ofrece este servicio y como desconocemos que estas entidades existen, pues tampoco las contratamos por nosotros mismos. Eso lo podemos hacer, asegurar la deuda para en caso de que nosotros no podamos pagar, la aseguradora respalde la obligación y nos ahorramos todo este tema de estar peleando con las agencias de cobro o con el asesor de gestión de cobro. Bueno, vamos a hablar de las deudas bancarias. De igual forma, la información sirve para las microfinancieras y otro tipo de entidades. Cuando sacamos un crédito en un banco, 10 millones de pesos, vamos pagando bien y quedamos en mora. Esos 10 millones de pesos, porque no pagamos ni la primera cuota, ni la segunda, ni la tercera. Hay contratos donde nosotros firmamos que dicen que si no pagamos o nos quedamos en una sola cuota, pues se nos va a cobrar el valor de todo el capital, ¿sí? Esa es una cláusula aceleratoria. Entonces ya no nos van a decir, mire, usted debe 150 de la cuota o 200 de la cuota tal, sino que ya no, que usted debe los 10 millones de pesos o los 9 que hacían falta para pagar, más los intereses moratorios e intereses corrientes. Y termina la obligación quedando en 30, 20, 40, 50 millones de pesos. Ya el banco no va a permitir que le paguemos por cuota ese dinero, lo quiere todo junto. Y nosotros no tenemos de dónde sacar ese dinero en el momento.
Entonces, el banco quiere su plata y nosotros no tenemos de dónde sacarla. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin empleo, una enfermedad, que el COVID, que esto, que los paros, cualquier cosa. La economía es así. Entonces no estamos estables económicamente y no tenemos cómo para sacar ni en un mes ni en 2 meses 30, 40, 50 millones de pesos o más, personas que deben más. No tenemos nada. Lo poco que conseguimos es para nosotros. Cuando estamos en esta situación, el banco, ¿qué puede hacer? Primero, lo que puede hacer el banco es embargarnos, iniciarnos un proceso ejecutivo y lograr embargar nuestros bienes, todo lo que tengamos a nombre de nosotros, o nuestro salario, o nuestras cuentas bancarias. Todo eso se puede solicitar dentro de un proceso ejecutivo, es decir, donde ellos ya van a iniciar un cobro jurídico. Contratan su abogado y el abogado pues presenta la demanda ante el juez, allí donde nos vamos a encontrar ya en un proceso de embargo, una medida cautelar. ¿Cuándo el banco hace esto? Cuando el dinero que le debemos generalmente los bancos optan cuando debemos más de 10 millones de pesos, optan por demandarnos. Y cuando tenemos que nos embarguen, pero hay personas que no tienen nada. Y si ganan un salario, es el salario mínimo. Entonces en este momento el banco revisa, bueno, la persona no tiene, ¿qué le podemos embargar? Nos sale más caro el proceso que lo que le vamos a quitar a la persona. Y si gana más del mínimo, solamente se le puede embargar a la persona la quinta parte del excedente del salario mínimo. Entonces, un crédito de 20, 50 millones de pesos y tú te ganes 1.600.000 y te puedan embargar solamente de los 600.000 la quinta parte. Entonces, digamos, ellos por recuperar 200, 300.000 pesos mensuales o 50.000 pesos mensuales para que tú logres pagar esa deuda de 30 millones de pesos, más los intereses que vayas generando, todavía esos 30 millones de pesos, te durarías como unos 20, 30 años pagando eso. No es viable para la entidad. Por eso muchas entidades simplemente optan por cobrar ellos la deuda a través de llamadas, mensajes de texto, hostigando al cliente, o simplemente se aburren de eso y le venden la deuda a una agencia de cobro. Entonces, cuando el banco ve que no te puede perseguir jurídicamente porque no le eres viable para perseguirte jurídicamente ante un juez, decide intentar la gestión de cobro, como generando una presión psicológica al deudor. Lo llama en la mañana, en la tarde, en la noche, el sábado, el domingo, llaman a la hermana, llaman a la tía, llaman al jefe, a todo el mundo. La idea es acosarte tanto que tú busques dinero desesperadamente y les pagues algo, lo que sea, pero les pagues. Resulta que nuestras obligaciones, ya sea con un banco o con una microfinanciera, cuando no tenemos codeudor, el codeudor va a ser el Fondo Nacional de Garantía o el Fondo de Garantía. Son entidades muy diferentes, pero ellos entran a respaldar nuestras obligaciones. Y estas entidades entran a pagar la deuda al banco en el porcentaje que tengamos eso asegurado. Si lo tenemos que ellos deben de responder al 100%, pues van a cubrir el 100%. Cuando el Fondo Nacional de Garantía o el Fondo de Garantía paga la deuda por nosotros, ya no le debemos al banco ni a la microfinanciera, sino ya al fondo. Entonces ya es el fondo que nos va a perseguir. Pero a veces el fondo no responde por el 100% de la deuda, sino por un porcentaje. Entonces el fondo paga ese porcentaje y nosotros el saldo que queda pendiente, pues el banco nos va a perseguir por ese saldo. Entonces eso es que quede claro. Bueno, entonces cuando el banco opta por la gestión de cobro, empiezan a acosarnos y empiezan a decirte: te vamos a meter preso, vamos a ir a tu trabajo, que empiezan a llamar a tus familiares,
que te vamos a exponer de esta manera, que vamos a llegar a tu casa y nos vamos a llevar hasta las ollas, todo. Eso no lo pueden hacer. Si a usted le está pasando eso con una agencia de cobro o con una entidad financiera, generalmente las entidades financieras no lo hacen porque ellos se cuidan mucho de esto, pero quienes lo hacen, las agencias de cobro sí lo hacen, pero la entidad financiera no. Pero si una agencia de cobro lo llaman de 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12 de la noche, eso usted lo puede denunciar. Se puede poner la queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia o ante la entidad que vigile a esa agencia o a esa entidad que le está haciendo este tipo de cobro. Eso se llama abuso en la gestión de cobro. Y la Superintendencia Financiera sacó un manual de instrucciones en la gestión de cobro. Ese manual lo puede encontrar en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde indica, da directrices de cómo una agencia de cobro o una entidad debe hacer la gestión de cobro con el deudor. Es que usted es un deudor, usted no es un delincuente. Entonces no lo pueden estar amenazando, no lo pueden estar hostigando. Usted de todas maneras tiene sus derechos todavía como colombiano, simplemente es un deudor moroso, que no es un delito. ¿Sí? Entonces, si ya empiezan, que no lo llaman a ustedes, sino que llaman a su tía, a su primo, eso está prohibido, eso no se puede hacer. Tienen que cobrarles a usted o al codeudor. No pueden estar llamándolo. Que van a estar llamando allá a su trabajo, a su jefe, tampoco. Por eso también puede colocar la queja, la denuncia. Que lo llaman los domingos, en la hora de almuerzo, que antes de 8 de la mañana, 9, 7, 10 de la noche, en la madrugada, no se puede. Si eso pasa, usted grabe la llamada, ¿sí? Pregunte el nombre del asesor, a qué entidad pertenece y coloque la denuncia, la queja también. Si ya hay amenaza contra usted, con su integridad física, coloque la denuncia en fiscalía. ¿Sí? A usted no le pueden prohibir salir del país porque tenga una deuda. Eso es mentira. A usted no lo pueden meter preso porque le deba al banco. Eso es mentira. Eso no se puede acá en Colombia. En Colombia, no sé en los otros países, pero en Colombia no. Que hay ciertos países que para dar la visa, miran que la persona no tenga deudas, no tenga reporte en las centrales de riesgo para otorgarle la visa, ese es otro tema. Pero si usted, para darle el pasaporte, no es razón que usted tenga una deuda. ¿Sí? No es excusa. Entonces las agencias de cobro tienen que hacer un cobro, una gestión de cobro respetuosa. Respetarle sus derechos porque sigue siendo una persona digna. Morosa pero digna. Y hay personas que no pagan porque no quieren, porque no les da la gana, eso es verdad. Y hay personas que no pagan porque no tienen las posibilidades económicas para hacerlo. Además, una actitud que toma la agencia de cobro es que, aparte de que ellos nunca le prestaron ese dinero a usted, el dinero que le están cobrando, digamos, de 10 millones de pesos que usted de pronto le solicitó prestado al banco, ellos le están cobrando 40, 50, hasta 100 millones de pesos, un dinero que sale de la nada, con unos intereses que quizás donde haya usura, ¿sí? Entonces, cuando el banco, ¿cómo entra la agencia de cobro? El banco se cansa de llamar y ve que usted no va a pagar, porque no quiere o porque no puede. Entonces el banco vende su pagaré, el título valor que usted firmó cuando sacó el crédito. ¿A quién se lo vende? A una casa de cobranza, que generalmente son de abogados, oficinas que se dedican a cobrar la deuda. Pero esta oficina, ¿qué hace? Ellos no le compran en 10 millones el pagaré al banco. Quizás se lo pueden comprar hasta en 2 millones o en 1 millón de pesos. Inclusive pueden cobrar esas carteras hasta en 200, 300 mil pesos. Lo que ellos pagan por ese título valor. Y el banco escoge lo que la agencia de cobro le dé. Porque es que el banco lo que no quiere es perder. Es todo lo que prestó. ¿Sí? Que al final ya el banco por 1000 formas lo recuperó. Ya sea por el Fondo Nacional de Garantía, por los seguros que tenía el crédito, ¿sí?
pero lo que le den al banco es ganancia. Entonces la agencia de cobro no va a pagar 10 millones de pesos por su deuda, no. La agencia de cobro paga menos. Por ahí mucho, en 2, 3 millones de pesos esté comprando esa deuda, como mucho. Sí, pero a veces hasta en 200, 300 mil pesos comprar el pagaré, el título valor. Que es lo que le permite a ellos, a través de un contrato de cesión de crédito o un endoso del título valor, cobrarle a usted. ¿Sí? Pero por ley, la entidad que me va a cobrar a mí, que compra el título valor, por ley, tiene que notificarme que es el nuevo acreedor. Tiene que darme a conocer eso para poderme cobrar. Eso no lo hacen las entidades. Cuando uno se entera que ya vendieron la deuda es porque se dio cuenta que está reportado en las centrales de riesgo. Sí, pero no lo notifican uno formalmente y deben notificarlo para que nos puedan cobrar. Un tercero tiene que notificarnos de que hizo un contrato de cesión con nuestro acreedor originario, y esto no lo hacen. Entonces, eso es una irregularidad que hay en esa parte de la gestión de cobro. Entonces, ¿qué hace la casa de cobranza? Compra ese título valor, esa deuda, ¿sí? El título valor, que es el que le permite a ellos, un título valor que deja el banco en blanco para que no prescriba, ¿sí? Y ya no nos va a decir a nosotros que demos 10 millones de pesos. Empiezan a sumarles intereses corrientes, intereses moratorios y la gestión del cobro, ¿sí? Porque ellos también, cobrando o llamando a cobrar, supuestamente esos gastos de administración de la deuda los van a cobrar y son altísimos. Cuando venga a ver, pues ya no son 10 millones de pesos, sino 50, 70, 80, 90, 100 millones de pesos o hasta más. Y obviamente va a empezar el acoso por llamadas. La idea es que usted busque el dinero como sea. Entonces, el banco no pudo con nosotros y el banco se rinde y vende la deuda a la casa de cobranza. Nos llaman. Generalmente, la mayoría opta por no contestar. Pero si nosotros somos de las personas que en el momento no pagamos la deuda es porque no tenemos. Sí tenemos que contestar la llamada. Entonces, digamos, a la persona le están cobrando de 10 millones de pesos. La casa de cobranza está cobrando 70 millones de pesos. Porque esos son los valores que ellos manejan. Y lo llaman a usted. Entonces, preste atención que de este momento vamos a hablar de los tips para negociar una deuda con la agencia de cobro. Y también la puedo utilizar cuando está negociando con el banco. Porque hay bancos o entidades que no venden la deuda a terceros, sino que ellos mismos hacen la gestión de cobro. Está esta deuda en 70 millones de pesos y nos llaman. Sabemos que el número es desconocido y sabemos que tenemos la deuda y probablemente es para cobrarnos. Entonces, lo peor que podemos hacer es no contestar. Si no contestamos, no vamos a entrar en una etapa de negociación, ¿sí? Y esa deuda de 70 va a seguir subiendo intereses moratorios y otros gastos de administración de la deuda y va a ser súper impagable. Y vamos a tener el riesgo de que si sacamos algo a nombre de nosotros no lo embargue. Recuerda que el título de valor está en blanco. Y si el título de valor sigue en blanco, ¿cuándo va a prescribir? Así la deuda tenga 100, 20 años, el título de valor está en blanco. No podemos hablar de prescripción del título de valor si el título de valor no ha vencido, no se ha llenado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué debemos hacer? Contestemos la llamada. Pero aceptemos que la culpa de la deuda es de nosotros. Eso no es del banco, ni la casa de cobranza, ni del gobierno, ni de nadie. Nuestra culpa, no pagamos. Por X, por Y motivo, nos gastamos la plata fue en esto, metimos un mal negocio, hicimos una mala inversión.
no importa, ni le importa ni al banco ni a nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Contestamos la llamada y le vamos a exponer nuestra situación actual a ese asesor, a esa persona que está gestionando el crédito. Perdón, la deuda, ya no es crédito, que está haciendo la gestión de cobro. Le vamos a indicar si estamos desempleados, le decimos que estamos desempleados, si estamos enfermos, nuestra situación. Ellos necesitan que usted les pague. Algo que no les debe, pero que les pague. ¿Sí? Así sea que recuperen lo que invirtieron en el pagaré. Y no la van a dejar tranquila o tranquilo. Como si ya revisaron que usted no tiene que le embarguen, que sale más costoso iniciar un proceso jurídico en su contra, entonces van a empezar a la presión psicológica. Lo van a llamar para decirle que debe 70 millones de pesos y que si no los paga, la van a meter preso. Bueno, todas las presiones y todas las formas que ellos utilizan para generar esa presión psicológica en el cliente y esa ansiedad, y que el cliente desesperadamente busque dinero prestado con ayuda de su familia y pague. Entonces usted les va a decir: mire, no pago porque no puedo, no tengo empleo, tengo esta enfermedad, no, lo que gano es para el sustento mínimo, ¿sí? Yo no tengo 70 millones de pesos, o sea, ¿cómo voy a, ni en un mes ni en 2 meses, salvo que me gane el baloto? Hay que ser realista. El asesor va a tener en cuenta eso, ¿sabe? Que humanamente, ¿de dónde va a sacar usted 70 millones de pesos? Además, si nos podemos liquidar esos valores que ellos están manejando y mirar la tasa de interés, cómo la están cobrando y todo, pues quizás no sea ajustada a la realidad. Sean hasta cobros ilegales, que si nos vamos a pleito podemos demostrarlo. ¿Qué debemos hacer? Ser amable con ese asesor, porque a él le pagan por cobrarnos, por llamarlo. Y si logra que paguemos la deuda, pues va a ganar su comisión. Quizás también tiene una presión de que no has cumplido la meta, todo eso. Es así como se desespera usted, esa persona de allá también está desesperada, también la presiona. Necesita recuperar 70 millones de pesos de una persona que no tiene con qué pagarle. Entonces hay presión tanto en el deudor como en la persona que está haciendo la gestión de cobro. Sobre esa entidad también hay una presión. Entonces, la agencia de cobro sabe que de verdad, o sea, por mucho que lo llame, 70 millones de pesos no va a conseguir, ya lo ha estudiado. Y le va a rebajar la deuda de 70 millones a 50 millones de pesos. Pero igual usted le va a decir: no, es que yo no tengo 50 millones de pesos, para pagarlos ya no los tengo. No, y quién sabe cuándo los consiga, es que quién sabe si esta situación se mejore. Y lo van a seguir llamando. De 50 millones de pesos, lo van a seguir hostigando. Eso sí, tiene que tener una paciencia la persona si quiere entrar a este tipo de negociación. Paciencia, porque los van a llamar. Pero hay que siempre tener la calma y la tranquilidad y contestar de manera respetuosa, ser agradable. ¿Para qué? Para que ese asesor nos siga bajando la deuda. Si somos groseros no nos van a hacer rebaja. Inclusive nos podrán sumar los nuevos intereses moratorios que se van corriendo por día, ¿sí? Y que eso no nos sirve. Entonces, cada vez que seamos amables con este asesor, tratemos de lograr una empatía con el asesor y que este asesor logre de 50, 40, 30, 20 millones de pesos. Ya la deuda va en 20. Así nos van a seguir llamando y llamando, siempre siendo amable. Contéstele, la falla está en no contestar. Cada vez que usted contesta, tiene una oportunidad de que la deuda le baje. Ya no se la van a dejar en 20, en 5 millones de pesos. ¿Sí?
Cuando la deuda llega a 5 millones de pesos, usted, no, es que de verdad no tengo. No, 5 millones de pesos, no. No, yo como 5 millones de pesos, ¿de dónde los saco? ¿Sí? Y les agradezco, pero ¿de dónde los saco? No tengo, no es que de verdad no tengo. Yo de mil maneras quisiera tener 5 millones de pesos, se los doy a ustedes y ya saber que ya dejamos así, pero no tengo. Y le van a bajar la deuda, digamos a 4 o a 3 millones de pesos. Cuando se la bajen y le dicen no tengo, de ahí usted ya deja de contestarles. No le va a contestar más. Espere que pase 1, 2 meses. En ese tiempo no les conteste. Y en ese tiempo y todo este tiempo de negociación, ustedes tienen, para hacer eso efectivo y exitoso, desde que decidieron tomarlas de este tic de negociación, empezar a ahorrar, ¿sí? Reducir esos gastos hormigas que tenemos, mejorar nuestra educación financiera y ahorrar. Vamos a ahorrarnos unos 2, si podemos 2 o 3 millones de pesos, nos los ahorramos. Hacemos ese ahorro. Cuando tengamos ese dinero, no vamos a poner a bloquear los números de la agencia de cobro, porque eso nunca vamos a alcanzar a bloquearlos, porque ellos tienen miles de números y nunca vamos a alcanzar a terminar de bloquearlos todos. Simplemente no les contestamos. Pero cuando ya tengamos los 2 o 3 millones de pesos en el bolsillo, en nuestra cuenta, o en el bolsillo, porque cuando ya tenemos este tipo de deudas nos da miedo meter el dinero a la cuenta para que no sea embargada. ¿Qué debemos hacer? Contestar. Sí, señor. Debemos contestar la llamada. Y ya el asesor no va a hablar. Vamos a hablar nosotros. Le vamos a decir, mira, yo te agradezco por haberme llamado y yo te tengo una propuesta. Ese asesor, que no es el mismo que nos ha estado llamando, porque hoy hay un asesor, mañana hay otro. Esos son generalmente call center. Y ese asesor está allí para recuperar una cartera que el último dato que dejó el sistema es que ya estaba la deuda en 4 millones de pesos, porque nos han hecho todos esos descuentos. Le vamos a decir, nosotros tenemos esta negociación y yo tengo para pagarles hoy 3 millones de pesos o 2 millones de pesos, ¿sí? Tenemos para pagarle hoy 2 o 3 millones de pesos. Les propongo que tomen este dinero y ya dejemos a paz y salvo la deuda. Dejando a paz y salvo la deuda, esto debe constar por escrito, y si tengo reportes en las centrales de riesgo, pues me normalice mi vida crediticia, me normalicen todos esos vectores y que yo quede ok en centrales de riesgo. Me quitan esos reportes negativos, hacemos un acuerdo de pago y que el acuerdo de pago diga que con estos 2 o 3 millones de pesos ya la deuda queda saldada, queda todo al día. Y me dan mi paz y salvo, eso queda escrito. Y que también negociamos ahí mismo el reporte negativo si estamos reportados en las centrales de riesgo, que es lo más común, lo más normal. De esta manera, el asesor va a aceptar. ¿Pero por qué va a aceptar? Dirán ustedes. Va a aceptar, ¿por qué? Porque sabe que si no toman esos 2, 3 millones de pesos, usted se los va a gastar. Y de ahí a que vuelva a ahorrar esa plata, es muy difícil. Y es la última oportunidad que tienen. Lo toman o lo dejan. Así que esa agencia de cobro va a aceptar ese dinero. Va a hacer el acuerdo con ustedes, y por eso ustedes han escuchado de personas que dicen, yo le debía tantos millones al banco y pagué 2 millones y ya me dieron mi paz y salvo. Claro, porque son personas que han utilizado esta forma de negociación. No es la única, y tampoco esta forma es para que ahora vamos a acudir al hábito del no pago, vamos a ser pícaros, no. Esto es para personas que no tienen con qué pagar una deuda, pero tienen la intención de pago.
porque la persona que no quiere pagar la deuda no la va a pagar, así se la dejen en 50 pesos. El que no quiere pagar no paga, pero el que quiere pagar, paga. Pero tenemos que llegar a un nivel de valor de la deuda que nosotros sí podamos pagar. Entonces, la entidad va a aceptar y no podemos permitir que eso no quede en un documento. Tiene que quedar en un documento, un acuerdo de pago, y tiene que decir que esos 2 millones de pesos que estamos entregando, esos 3 millones de pesos que estamos entregando, es por el valor total de la deuda. Pagado ese dinero, quedamos a paz y salvo con la obligación. Quedamos bien con el banco, quedamos bien con la casa de cobro y se mejora nuestra vida crediticia. Y ya vamos a poder tener la posibilidad de ser sujeto de crédito de nuevo. Espero que les haya gustado el tip financiero. Seguiré subiendo de cómo negociar, porque no es la única forma de negociar las deudas. Existen otras figuras como la reestructuración. A algunos les gusta, a otros no. La compra de cartera, el cambio en las cuotas, ¿sí? La transacción, el acuerdo de pago. Existen muchas otras figuras de lograr la negociación con las entidades, sobre todo directamente con la entidad financiera, con la entidad originaria de la deuda. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme, no olviden darle like, compartirme, y si deseas asesoría, contáctanos al 320-618-0049. Recuerda que somos Mari Data Crédito.